¿Cómo sería posible definir características dinámicas en las aplicaciones RAP? Observamos el siguiente comportamiento. Si seleccionamos una instancia que tiene el estado rejected, se activa el botón de Accept Travel y Deduct Discount, porque son las posibles acciones que se pueden invocar sobre una instancia que ha sido rechazada. En cambio, si iremos a seleccionar una instancia con el estado aceptado, se puede rechazar y no se pueden invocar las acciones del Accept Travel o Deduct Discount. Entendemos que los tres botones estarían sujetos a un cambio de característica dinámica que llamamos Features Instance como terminología técnica dentro de RAP. También quiero mencionar que es posible activar estas características en los campos de la siguiente manera. Accedemos a un registro que tiene el estado aceptado. Observamos que al pulsar en editar no es posible editar la información de la tasa que se va a cobrar para la gestión de este viaje. En cambio, si iremos a tener otro estado como rejected desde aquí, automáticamente se pasa al estado de rejected conforme a la acción que hemos indicado. Los botones que se pueden activar o ejecutar se cambian y además, como es un estado diferente al accepted, se podrían también aplicar modificaciones sobre el valor del booking fee, entendiendo que a nivel del campo también se podría activar una característica dinámica que depende de otros datos o del flujo definido en la aplicación. En esta lección iremos a definir una característica dinámica sobre un campo, lo mismo se podría aplicar para múltiples campos, y también sobre las acciones que tenemos como acciones personalizadas dentro de la aplicación. En el código fuente tendremos lo que sería la anterior implementación con las mismas ventanas, donde se observa que después de las operaciones de Create, Update y Delete tenemos los campos. Sería convenable tener los campos agrupados a la misma altura, aunque no es obligatorio. Igual que en la programación orientada a objetos, podemos tener las definiciones en la parte superior o inferior. Al final no es una programación estructurada que se va a ejecutar desde arriba hacia abajo. Por eso con Field iremos a indicar que activamos la característica de Features Instance, es decir, una característica de instancia sobre el campo Booking Fee. ¿Es necesario agregar también la moneda? No. ¿Por qué? Porque esta moneda tiene la vinculación a través del Semantics Amount Currency Code. Corresponde al elemento que tenemos en este apartado, por lo que la misma moneda se va a poner en el read only de esta manera cuando en el código fuente aplicaremos este cambio dinámico, recordando que aquí definimos los candidatos para las características dinámicas. ¿En base a qué lógica? Pues en base al requerimiento empresarial. ¿Dónde se implementa la lógica? En la clase del Behavior Pool. ¿Tenemos la clase de implementación? No, de momento no la iremos a realizar más adelante. Hemos acordado que también los botones van a tener estas características. Tenemos que definirlos como candidatos para los cambios de las características dinámicas o Features Instance. Si no, no los iremos a tener disponible en el código fuente más adelante en la clase de implementación. Sería Feature Instance. Agregamos esta característica a nivel de la instancia. También se observa que sería posible tener una característica global. A nosotros nos interesa que sea a nivel de un determinado registro, o los registros en la terminología de RAP se llaman instancias. Por eso, la misma característica Feature Instance se va a agregar en los demás botones o en las demás acciones que tenemos como acciones representadas en la interfaz de usuario. Ahora bien, ¿sería posible definirlo a una acción interna? Pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la acción interna no tiene una representación en la interfaz de usuario. Tal como se observa, este Feature Instance no aplicaría. Tenemos un mensaje de error en el que nos indica que no es posible especificar internal y features
en la misma instrucción. Por eso nos quedamos con las asignaciones de las características dinámicas o features instance en los tres botones personalizados y en el campo Booking Fee.